Hermanos y amigos, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro devocional. Hoy es miércoles y mi deseo es que ustedes sigan avanzando espiritualmente conmigo mientras estudiamos juntos la bendita palabra de Dios. Otra vez, bienvenidos. El tema de hoy, Dios nos invita a orar. Dios nos invita a orar. Estoy en el libro de Mateo, el capítulo 7. Aquí tenemos un pasaje que es un pasaje bien conocido, bien famoso. Me imagino que ustedes lo han leído ya o que por lo menos ustedes están familiarizados con este pasaje. Aquí observamos en este pasaje una invitación, ¿verdad? Que consiste en una promesa ofrecida y luego una promesa cumplida, ¿verdad? Entonces, Mateo 7, el versículo 7 y el 8, Jesucristo hablando dice así: pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Hermanos, este pasaje es maravillosísimo, ¿verdad? Es uno de mis pasajes favoritos del libro de Mateo, y mi deseo es que ustedes realmente lleguen a apreciar lo que el Señor está diciéndonos aquí en las Sagradas Escrituras. En el versículo 7 tenemos la promesa ofrecida, que consiste en tres componentes, digamos: pedir, buscar y hallar, ¿verdad? O llamar, perdón. Bueno, entonces, en primer lugar, tenemos que pedirle al Señor. Es una promesa, tenemos que pedirle al Señor. Él nos ha prometido que Él nos va a escuchar. Entonces, ¿qué pedimos? ¿Qué le pedimos? Yo no sé, yo no oro mucho. Tal vez algunos de ustedes están pensando así. Cuando le pedimos a Cristo que haga algo en nuestra vida, además de la salvación, realmente eso consiste también en varias facetas. Por ejemplo, podemos pedirle ayuda, que nos ayude en nuestra vida espiritual, en nuestra vida personal. Podemos pedir. Él se deleita en contestarnos. Podemos pedirle su provisión. Si hay escasez de algo en la vida, si necesitamos recursos, si necesitamos comida, podemos pedirle al Señor que Él provea lo que nosotros necesitemos. Podemos pedirle su misericordia, ¿verdad? Si hay problemas en la vida, si necesitamos que el Señor derrame su misericordia sobre nuestra vida, podemos pedirle a Él que nos ayude en ese sentido. Podemos pedirle protección. Si hay problemas con la seguridad en la vida, podemos pedirle a Cristo que nos proteja, ¿verdad? Podemos pedirle perdón, que realmente es algo bien importante. Cuando nosotros ya somos cristianos, eso no significa que ya no cometamos pecado. Somos pecadores por naturaleza. Cuando le fallamos al Señor, podemos y debemos pedirle perdón. También podemos pedirle al Señor que Él realice una obra en la vida de otras personas también. No debemos orar por lo nuestro solamente, porque vivimos rodeados de hermanos en Cristo que también tienen necesidad. Podemos pedirle al Señor que Él ayude a nuestros hermanos en Cristo también. Entonces, dice que pedid y se os dará. Tal vez no conforme a nuestra manera, tal vez no conforme a nuestro horario. El Señor, sin embargo, es un Señor fiel que nos contesta. A veces tenemos que esperar, ¿verdad? Pero el Señor solo contesta así cuando le pedimos conforme a la voluntad del Señor. Así dice en el libro de 1 de Juan, si ustedes lo quieren investigar después del devocional. Bueno, continuando, dice: buscad y hallaréis. Pues, ¿qué buscamos? Buscamos la voluntad del Señor. Nosotros no podemos vivir exitosamente si nosotros no entendemos lo que es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor se nos revela a veces de manera muy sutil. Entonces tenemos que buscar y buscar y buscar a veces. He hablado con muchos cristianos y también yo he vivido así, pensando que realmente yo no entiendo muy bien la voluntad del Señor para mi vida.
el Señor nos revela su voluntad cuando oramos, cuando pasamos tiempo en la Biblia y cuando nosotros nos mantenemos como callados para que el Espíritu Santo se pueda comunicar con nosotros. Tenemos que pedirle al Señor que Él nos revele su voluntad, que dice, buscad y hallaréis. El Señor no nos oculta su voluntad, cuando la buscamos, la hallamos. Continuando, dice, llamad y se os abrirá. Eso, hermanos, tiene relación a la persistencia. Tenemos que persistir y persistir y persistir. Cuando usted llega a la casa de un amigo, cuando ustedes tocan la puerta, ustedes no lo hacen con un solo golpe, ustedes lo hacen varias veces y luego la persona tal vez grita si está en la casa, voy, y la persona llega para abrir la puerta, ¿verdad? Tenemos que orar con persistencia, hermanos. Entonces, pedid, se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Aquí tenemos la promesa ofrecida. En el versículo 8 leemos de la promesa cumplida, que dice, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Promesas cumplidas. El Señor, ¿verdad?, quiere contestar. A veces dice que sí, a veces dice que no, a veces dice que esperemos, pero el Señor es fiel. No hay ninguna oración que el Señor no conteste. A veces no percibimos lo que el Señor está haciendo conforme a su manera de contestar, pero el Señor sí nos contesta. Hermanos, no se desanimen, persistan. Si vamos a mover la mano del Señor, es importantísimo que persistamos, mezclando nuestras peticiones con fe. Porque la Biblia dice en Santiago, si nosotros oramos sin fe, no podemos esperar que el Señor nos conteste, ¿verdad? Este pasaje es preciosísimo. Hay promesas dadas y hay promesas cumplidas, ¿verdad? Me imagino que ustedes, si ustedes son cristianos, ustedes podrían dar testimonio de las cosas que el Señor les ha concedido como consecuencia de sus peticiones. El Señor es fiel. Pero también Santiago nos dice que no tenemos porque no pedimos. Si no le pedimos al Señor que Él opere en nuestra vida, no tenemos derecho de quejarnos cuando el Señor se mantiene calladito respecto a nuestra vida espiritual. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Esta frasecita realmente se aplica bastante a las personas que en este momento están aceptando a Cristo, ¿verdad? Cada persona que le pide a Cristo su salvación, la recibe, sin lugar a dudas, de inmediato. En ese sentido, el Señor jamás nos dice que no, el Señor jamás nos dice que esperemos. La salvación la recibimos en el mero momento de pedirle al Señor que Él nos perdone, ¿verdad? Bueno, porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Cuando buscamos la voluntad del Señor, la hallamos. Es algo garantizada. A veces tenemos que investigar las Escrituras. A veces tenemos que pasar más tiempo en oración pidiéndole al Señor que nos revele plenamente su divina voluntad para nuestra vida. Pero el Señor siempre nos revela su voluntad cuando la buscamos. Y finalmente, el que llama se le abrirá. Tenemos que pedir con persistencia, ¿verdad? Es necesario que así vivamos. Hermanos, entonces mi deseo es que ustedes tengan una vida de oración bien gratificante. El Señor en este mismo momento, hermanos, está sentado sobre su trono esperando, ¿verdad?, sus oraciones. A veces le fallamos al Señor, ¿por qué? Porque no le presentamos nuestras peticiones. El Señor nos ha dado un acceso libre a su trono. El Señor nos ha dado estas
promesas tan preciosas, tenemos que aprovecharlas y así, cuando así vivimos, tenemos una vida espiritual más fructífera. Es algo que el Señor nos ha prometido. Amén, hermanos, oren con persistencia, con frecuencia y también con fe, y ustedes van a mover la mano del Señor y luego ustedes van a tener más interés en las cosas del Señor, porque cuando el Señor nos contesta, Él nos como espolea, nos estimula para que nosotros le presentemos al Señor más en nuestras oraciones y así la relación entre Él y nosotros crece cuando nosotros tenemos una vida espiritual exitosa. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que cada persona que me esté escuchando realmente entienda la importancia de este pasaje, que aprovechemos, Señor, el acceso libre que tú nos has dado. No tenemos acceso a ti, Señor, si no somos cristianos, pero si somos cristianos, Señor, tú no nos contestas si es que nosotros nos mantenemos callados o si no te presentamos nuestras peticiones, Señor, mezclándolas con la fe. Las dos cosas van de la mano. Tu palabra nos lo revela y te pido, Señor, que mis hermanos en Cristo en este momento, Señor, disfruten de una vida espiritual exitosa porque pasan tiempo contigo, presentándote a ti sus oraciones, peticiones mezcladas con la fe para que tú puedas mover realizando una gran obra en la vida de cada uno de ellos, en la vida de cada uno de nosotros. Te pido, Señor, estas cosas en tu nombre. Amén. Que hermanos, he terminado por hoy. Que el Señor los bendiga ricamente. Mañana nos vemos de nuevo.